¿Qué tal? Soy Luis Efraín García Reyes, coordinador académico del Centro de Iniciación Musical Infantil, y el día de hoy queremos platicar un poco sobre lo que es la polifonía en el lenguaje musical. La polifonía podríamos decir que es el arte de combinar diferentes líneas musicales, cada una de ellas combinándose entre ellas y obviamente tratando de llevar una secuencia de consonancias, disonancias para darle riqueza, pero están en un perfecto equilibrio. Cada una de ellas se complementa, cada una de ellas se responde. Si yo dijera que una línea es do, si, do, re, mi, fa, sol, una está subiendo y la otra puede ir descendente en una rítmica más amplia, no tan rápida, y sería do, si, la, sol. Ya con eso tenemos dos líneas que se empiezan a abrir. Cada una de ellas tiene que llevar un perfecto equilibrio y coordinación con la otra voz. En otras palabras, la polifonía no solo hablamos de más de una sola línea simultáneamente, sino que estamos hablando de discursos que se van complementando, se van contradiciendo también, ¿sí? Y lo interesante sería entender de que el concepto de polifonía la podemos aplicar en muchas cuestiones. Y por eso es que vamos a hablar un poco sobre el lenguaje y la comparativa que tenemos junto con elementos de la música. Según la Real Academia de la Lengua Española, el lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Si hablamos de música, estamos hablando de que sí nos sirve para expresarnos y sí sirve para comunicarnos, tanto para emitir el sonido, también como para recibir ese sonido. Si hablamos de un discurso musical, tiene estos elementos y vamos a empezar a platicar un poquito de cada uno de sus elementos más importantes. Empezaremos con melodía, ritmo y armonía. La melodía es una línea que sube, una línea que baja, que se mantiene, que salta, y es una forma como cuando hablamos, cuando estamos diciendo, hola, ¿qué tal? Y como en algunos lugares, en algunas regiones del mundo, dicen es que la gente canta habla muy cantado, ¿sí? Y empiezan a generar una línea que empieza a subir y empieza a enfatizar y empieza a crear un ascendente. Y de repente, baja, ¿no? Entonces, las expresiones verbales que nosotros tenemos, estamos muy habituados, a veces no nos damos cuenta, pero estamos generando una pequeña melodía, una pequeña idea melódica, ¿sí? En cuanto al ritmo, vamos a entender un elemento por medio de un ejemplo. Si yo les dijera, tengo que apurarme para llegar a tiempo, ¿sí? Y empiezo a generar pero con una melodía. Es como si escucháramos un violín. ¿Sí? Empieza a generar una dirección del punto A al punto B. Te está diciendo si es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Nos dice algo. Nos dice algo sin siquiera decir una sola palabra, un solo concepto. ¿Sí? No estamos hablando propiamente de que una palabra tenga la misma equivalencia a un sonido. No es lo mismo decir sol que decir, que será casa, ¿no? Cada una de ellas tiene elementos particulares en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, en nuestra historia. Pero la música en sí misma nos transmite de un lugar y nos conduce a otro. Entendiendo un poco estos dos elementos, rítmica o ritmo y melodía, estamos hablando de que empieza a generar un discurso melódico y complementarlo con la frecuencia, por ejemplo, cuando estamos haciendo acentuaciones en las partes de las sílabas, ¿no? Yo quisiera, y estamos generando discursos rítmicos dentro de un tiempo, dentro del tiempo, estamos generando un discurso, estamos generando también una idea. Si lo combinamos ritmo y melodía y lo complementamos con el tercer elemento, que es la armonía,
entenderemos de que la armonía es es la equivalencia en consonancias y disonancias en discursos que suenan bien entre ellos. La armonía en sí misma es la sobreposición al unísono de dos o más sonidos, ¿sí? Técnicamente. Pero la realidad es que la armonía puede tener sonidos consonantes y sonidos disonantes. Los sonidos consonantes nos dan estabilidad y los sonidos disonantes chocan, crean nos llama la atención, crean una sensación de que hay algo más. En este aspecto podríamos decir que la melodía, la rítmica y la armonía, diferentes sonidos tocándose simultáneamente, generan un discurso muy rico, ¿sí? Muy rico que nuestra cabeza lo puede entender. A veces decimos que una persona no puede escuchar dos diálogos diferentes, ¿sí? Algunas personas dicen que solo las mujeres lo pueden escuchar. Tuve una maestra que nos decía esto, una maestra de música, nos decía, solo las mujeres pueden escuchar dos diálogos y entenderlos a la perfección. Yo en lo personal no lo creo, considero que en muchas ocasiones casi escuchamos automáticamente y vamos guardando referencias entre cada una de las palabras, vamos complementando todo eso que estamos escuchando y medianamente podemos tener una idea de que dos personas estén hablando y elementos más o menos los vamos distinguiendo y los vamos acomodando. Pero la realidad es de que la armonía, la melodía y el ritmo combinados en más de una línea, que estamos hablando ya de polifonía, sí se puede escuchar y sí la podemos entender. Sabemos si una línea sube, sabemos si una línea baja, sabemos si una tiene una emoción específica, si es una nota pausada, como decíamos, o si es una nota rápida, acelerada, energética, ¿sí? Todos estos elementos de la música sí sí van impactando en nosotros mismos. Y cuando impactan, nos transmiten esa emoción, nos transmiten este carácter, nos transmiten esa sensación que a veces el autor, a veces el intérprete buscan emitir para poderla hacer llegar al espectador. ¿Sí? Aquí hay elementos que son importantes, otros elementos de la música. ¿Sí? La dinámica es aprender a subir y bajar el volumen dentro de un sonido o de diferentes sonidos en un discurso musical. Si yo dijera, estas son las mañanitas que cantaba el rey David y va subiendo, ¿sí? Lleva un juego. Si regresamos en nuestro ejercicio, a nuestro ejemplo, son notas seguiditas. Pero el adorno, el juego, estas son las mañanitas que canta, van adornando el discurso, ¿sí? Es como si alguien llega y dice, quiero ir al cine, ¿sí? Pero si en el contexto estamos hablando de un chico o una chica que quiere ir al cine, obviamente no le va a gritar al papá y no le va a decir así tan tajantemente, quiero ir al cine, sino probablemente lo adorne oye, quisiera ir al cine porque todos mis amigos van a ir, ¿sí? Y empezamos a adornar diferentes palabras para complementar ese discurso tan concreto de 3, 4 palabras en una forma, en una oración muchísimo más suave. Y empezamos a generar un contexto más cálido para ser recibido por el receptor, ¿sí? Si hablamos del silencio, es un elemento fundamental que en muchas ocasiones decimos, el silencio es la ausencia del sonido. No, no es así de fácil. El silencio es el complemento perfecto del sonido, ¿sí? El silencio tiene que haber el momento exacto para que pueda existir y para que pueda existir y resaltar en sí mismo, ¿sí? Si nosotros ocupáramos una expresión de decir cuando ha pasado algún suceso terrible en nuestra historia mundial, decimos, y es por esto que esto no puede volver a pasar. Ese silencio es increíble.
ese silencio te dice de que no puede haber otra palabra que metas después de la última que acabas de mencionar. Llevas una dirección, llevas una expresión, llevas un coraje, llevas un carácter especial. Y cuando llegas al punto, tienes que utilizar algo especial. Algo tan maravilloso como lo es un silencio. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar un poco sobre algunos elementos de la música, sobre el carácter que se tiene que crear para poder expresar ciertas obras. Si nosotros dijéramos o leyéramos un concepto, un término que tenemos en la música que es, por decirlo así, morendo, ¿no? Que es así como muriendo. ¿Cómo haríamos un sonido que suene a muerte, que se está muriendo el sonido? ¿Sí? Probablemente habría dinámica, bajamos el volumen poco a poco, el carácter probablemente sería doloroso, ¿sí? Pesante. ¿Cómo haríamos eso? Probablemente acomodamos el dedo de cierta forma, si es guitarra, estamos tocándola, empieza a sonar el sonido un poco más áspero, ya no tan delicado, ¿sí? Y todo eso pasa cuando un músico, cuando una orquesta está tocando, ¿sí? Entonces estamos hablando de que el discurso musical en sí mismo tiene muchísimos elementos y todos esos elementos están siendo transmitidos a través de sonidos. Una cosa interesante sería uh, qué es lo que pasa cuando tratamos de expresar algo, un dolor, una alegría, en un idioma que no entendemos. ¿Sí? Y para esto vamos a platicar un poquito sobre estas 4 gráficas. El sonido en sí son vibraciones y las vibraciones se transmiten por medio de diferentes elementos. Normalmente cuando un sonido es ejecutado en un instrumento se transmite a través del aire. Cuando atraviesa todo el espacio existente entre un elemento físico a otro por medio del aire, esas frecuencias, esas ondas empiezan a generar y empiezan a impactar en ese cuerpo. ¿Sí? Nosotros decimos, son las vibraciones en un cuerpo sonoro. Un cuerpo sonoro. Cuando las vibraciones impactan al ser humano, impactan a una persona, impactan en la carne, en la piel, que son tejidos blandos, ¿sí? Pero cuando llegan al sistema óseo, ¿cómo podemos decir? No solo por la cuestión de todo el sistema auditivo que tenemos ahí, una maravilla que es lo que recibe, los elementos que reciben las vibraciones y lo transmiten, lo transforman en sonidos, sino que estamos hablando de otra cuestión, estamos hablando de todo nuestro esqueleto, ¿sí? Si vemos nuestras gráficas diríamos que un sonido agudo tiene en un fragmento de tiempo, por decirlo, tiene mayor cantidad de vibraciones. Un sonido grave tiene menos cantidad de vibraciones. Eso es lo que genera un sonido grave, un sonido agudo. Pero ¿qué pasa con los sonidos fuertes o los sonidos fortes? Una cresta de punta a punta es muchísimo más amplia y eso nos dice que el sonido es fuertísimo. ¿Sí? Y si es muy suave, es una vibración muy pequeña, muy tenue. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo. En la música del Renacimiento hubo un gran compositor que se llamaba John Dowland y él escribió música hermosísima y sus títulos eran muy expresivos. Te hablaban de tristeza, te hablaban de alegría, te hablaban de un día lluvioso, te hablaban de todo esto, te hablaba de gallardía, te hablaba de la melancolía, de todo esto. Y estaban plasmados en sus títulos. Si llegan a buscar su música se van a dar cuenta a lo que me refiero. Pero lo interesante es de que no necesitas saber eh, el nombre de la letra, porque también escribía las canciones, escribía las letras, sino de que también entendimos, si ahorita escuchamos una obra de él, te habla de melancolía. ¿Cómo se expresa la melancolía? ¿Cómo se expresa la gallardía en un sonido? ¿Sí? Y escuchas un sonido vibrante y fuerte y de repente notas largas, melodías contrapunteadas, 2 melodías que se van moviendo y una es lenta y la otra es profunda y la otra es un poco
movida. Entonces, todo ese sonido, todo ese cóctel de sonidos, de vibraciones, de melodías, de ritmo, de armonías, empiezan a generar no solo un discurso musical, sino que empiezan a generar una gama gigante de elementos. Por eso es que cuando escuchamos una orquesta sinfónica, no solo escuchamos una línea, escuchamos 2 líneas, 3 líneas, 5 líneas, 15 líneas. ¿Cómo es posible eso? Si escucháramos a 15 personas hablando simultáneamente, no entenderíamos nada. Medianamente podríamos distinguir una, ¿sí? Pero en un discurso musical, escuchamos toda esa gama de instrumentos, de timbres, de direcciones, de rítmicas, ¿sí? De silencios. Y cada una de ellas empieza a generar algo en nosotros. Por eso es que cuando de repente escuchamos música y nos sentimos tristes, escuchamos cierta música, ah, una de dos, o nos hunde más, nos pone aún más deprimidos, o también nos pone muy alegres, ¿sí? Porque los sonidos, la música en sí misma, son vibraciones. Y las vibraciones cuando las resiente nuestro organismo, no solo es en la parte auditiva, no solo en la parte neuronal, no es solo en la parte histórica que tenemos de nosotros, nuestras referencias de vida, no, no es eso nada más, sino que nuestro cuerpo, nuestras moléculas, nuestras células, todo nuestro organismo en sí mismo empieza a vibrar y empatizar con esos sonidos. Empieza a empatar los sonidos, las vibraciones. Por eso es que es tan rico un discurso musical. ¿Cuál es la riqueza del discurso musical? Que tienes todo. Tienes todo. Tienes notas largas que te dan una sensación. Tienes vibraciones cortas, vibraciones amplias. Tienes todo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros escuchamos algo que necesitamos que ser escuchado? O sea, si escuchamos la voz cálida de una persona, de un amigo, de un familiar, lo que sentimos en nosotros mismos es esa vibración en ese timbre exacto, en esa referencia perfecta que tenemos en nuestra cabeza. Y solo el escuchar ese timbre diciendo hola, ya estamos bien. Podemos decirlo y justificarlo de 1000 formas, pero la realidad es de que los sonidos, la música, el timbre, la dinámica, todos estos elementos generan algo especial en nosotros, consciente e inconscientemente. Y prácticamente la intención de esta charla es tratar de entender de que los elementos de la música son increíbles, son maravillosos, son muy vastos. Y a veces es importante hacer un análisis de qué es lo que escuchamos. En muchas ocasiones escuchamos música, la que tenemos a nuestro alcance, la que sale en películas, la que sale en radio, la que nos pasa un amigo. Pero en muchas ocasiones esa música está muy sintetizada. Y sintetizada me refiero a que se controla el ritmo, se pone una frecuencia rítmica, una secuencia rítmica, se repite 3, 4 minutos. No hay tanta riqueza en ese discurso, pero no vamos a decir tampoco que sea bueno, que sea malo, simplemente que no es tan enriquecedor en muchas cuestiones. Si escuchamos una melodía, escuchamos cierto tipo de acordes. Acorde de primer grado, que en música sería como una estructura de tu estabilidad. Cuarto grado, que te marca movimiento. Quinto grado, que te marca tensión. Primero, cuarto, quinto, primero, cuarto, quinto, primero. Los mismos acordes se repiten. O si no, haces variantes. Primero, tercero, cuarto, quinto. Primero, cuarto, tercero. Y muy básicos. Pero estamos hablando de que en el jazz, por ejemplo, hay una combinación, una mezcla, una creación casi instantánea de nuevas armonías, nuevos instantes a donde creas colores diferentes armónicamente. Cuando escuchamos una riqueza orquestal, estamos hablando de que podemos escuchar más de 15 timbres de instrumentos diferentes. Violines, violas, chelos, contrabajo, cada uno de los metales, cada una de las percusiones, ¿sí? Todo eso está pasando por nuestras cabezas. Y lo increíble es de que
en muchas ocasiones no vamos a poder escuchar a dos personas hablando al mismo tiempo. Pero un discurso musical tiene tal riqueza que no solo es escuchar los timbres, no solo es escuchar armonía, melodía y todo eso, sino la intensidad de la maravilla de una orquesta sinfónica que en esos tiempos de pandemia se extraña, donde llegas y el director simplemente con hacer un movimiento, ¡pam!, hace un tutti, que es cuando tocan todos los músicos. Y en ese tutti entran más de 40, 80, 200 músicos entrando al unísono. En un instante del tiempo, todas esas personas entran justamente en un punto donde ¡pam! Y puede ser una de las cosas más hermosas que puede haber. Y repito, no necesitamos saber de Bach, de los años en que murió, que si murió en 1750. No tenemos que saber cuántos periodos existen actualmente. No tenemos que saber qué tipo de género musical es lo que estamos escuchando. No tenemos la necesidad de saber tantos elementos previos para disfrutar de algo tan maravilloso como la música. Así que pues la intención de esta charla es hacer un poco de conciencia de que es algo más grande de lo que pensamos el hecho de escuchar y la dicha de poder conocer. Mi recomendación sería busquen diferentes géneros, busquen cómo suena la música egipcia, busquen cómo suena la música hebrea, busquen cuáles son los instrumentos tradicionales para una obra islámica, para una composición musulmana, ¿sí? Revisen cuáles son los antecedentes que tenemos, o ahorita algunos grupos que hacen sobre música mexicana, sobre son jarocho, sobre todos estos elementos, que es algo tan increíble. Y hagamos la práctica. ¿Qué es lo que siente mi cuerpo cuando escucha eso? ¿Qué es lo que yo disfruto de la música? Simplemente al cerrar los ojos y dejar que la música y yo hagamos empatía haciendo un momento único. Con esto cerramos nuestra charla. Espero que les haya gustado. Agradezco muchísimo a las personas que me ayudaron en esta participación y les pido que nos sigan acompañando. Felicidades y muchísimas gracias.